Bueno, vamos a continuar con la temática. En este caso, estamos viendo un poco lo que eran motores de inducción asíncronos. Habíamos, habían hecho una tarea que era para el día viernes sobre deslizamiento y la velocidad de sincronismo, ¿no? Entonces, esperando que le hayan subido para yo poderles calificar. En esta semana, en el aula virtual, semana 4, que va del 27 al 1 de julio, si pueden observar, están habilitados algunos archivos de documentos y otros archivos que son videos, que es lo que vamos a ver esta semana. Están habilitados para que ustedes lo puedan ver. Hay un cuestionario que aún no está habilitado, pero ya les indicaré en su momento, en esta semana, en base a lo que veremos. Y hay una exposición, bueno, un tema como tarea de exposición que también está habilitado, ¿no? Entonces creo que ya la metodología de trabajar conmigo ya la saben, ¿no? Entonces, está distribuida aleatoriamente en 3 grupos que van del A al C. El primer grupo tiene 4 integrantes, el segundo y tercero tiene 3, ¿no? Por la cantidad. Son formados aleatoriamente y tienen que hacer una investigación sobre un tema específico. En este caso, aquí está el tema, ¿no? Rebobinado de motores, ¿no? Lo que son bobinas, grupos de bobinas, tipos de polo, etc. Aquí está el tema general y aquí están los subtemas. Todo lo que pueda encontrar. Entonces, en base a esto, tienen que hacer la investigación y subir un informe grupal al enlace de tareas, ¿no? Ahí creo que hay una carpeta que dice trabajos grupales, creo que dice ahí. En esa carpeta suben su informe, uno por grupo, o el nombre de su grupo, ¿no? A, B o C. Eso hasta el día martes 6 de julio, ¿sí? A las 6 p.m. pueden subir ese documento prácticamente una semana, hasta el día martes próximo. Y en base a esta investigación e informe van a hacer una exposición. No se olviden que pueden hacerlas con diapositivas, pueden hacerlo con un informe. Si tienen video también, si tienen algún material didáctico que necesiten de apoyo, lo utilizan para mejorar en sí la exposición, ¿no? Todos los grupos tienen que exponer, ¿sí? Todo el grupo tiene que exponer, aunque es grupal, el tema, ciertos criterios de las notas serán individuales. Entonces, para que se organicen, tienen bastante tiempo, esta es la distribución, ¿no? Por ejemplo, el grupo A, que está Perlaza, Álvarez y Bone. Y así están también los demás grupos distribuidos, para que se organicen y hagan primero el informe y también tengan una buena exposición el día antes, ¿no? Eso es para el día, eso es para el día martes, la exposición, la primera exposición. Ya existe un foro que hace par de semanas estuvo habilitado o no calificado, el cuestionario que ya debe saber ver la nota, cuestionario 1, y la tarea del viernes pasado. Entonces ya tenemos algunos criterios que estamos tomando en cuenta para sacar el promedio del primer parcial. Y un cuestionario 2, pero eso va a ser más en esta semana, ¿no? Al finalizar la semana que les habilitaré y les indicaré, ¿no? Aún hay varios temas para ver. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de decir? ¿Estamos claros? Bueno, considero que el silencio indica que estamos claros. Entonces vamos a continuar con el mismo documento anterior. Creo que ahí venía la parte de la eficiencia. Voy a proyectar un poco. Aunque ya vimos anteriormente el ciclo pasado, los que vieron conmigo máquinas AC, pero también aplicable para máquinas AC y cualquier tipo, ¿no? Y es un dato muy importante al tener en consideración para poder trabajar. Entonces, ya vimos número de polos, deslizamiento. Había explicado un poco lo que es los datos que tiene la placa. Y justamente vamos a ver este dato que está aquí. Rendimiento o eficiencia.
Para esta placa de este motor es el 83%. ¿No? Ya. Y la eficiencia es muy importante en cualquier máquina, ya que permite conocer primero la calidad de trabajo que se está aprovechando y también el tiempo de vida útil que puede tener. Por ejemplo, voy a suponer el dato de este motor que está aquí. La potencia es 0.75. ¿Sí? Sí. Se encuentra es 0.75 HP. ¿No? Esta es la potencia que es aprovechada en el eje del motor. Y su eficiencia es del 83%. ¿No? Ahora voy a suponer que tengo otro motor que dice que la potencia es de 0.75 HP, pero la eficiencia es del 92%. Si ustedes tuvieran que escoger entre estas dos máquinas, ¿cuál escogerían y por qué? ¿Entre la que está aquí en la placa o en la que acaba de colocar los datos? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál escogería? Si tuviera que comprar. Será la segunda. La segunda porque tiene mayor eficiencia. Por su eficiencia, la segunda. Exacto, por la eficiencia. Mientras más eficiente, mejor. Aunque tiene el mismo dato de la potencia, la eficiencia de segundo es mucho mayor. Entonces yo, si tengo las condiciones como estoy diciendo en este momento, escogería la segunda máquina o segundo motor, ¿no? Esto aquí la velocidad, esto ya vimos. Ya. Aquí estamos, ¿no? Entonces, rendimiento o eficiencia, cualquiera de los términos pueden encontrar, ¿no? Bueno, aquí dice un poco de introducción que los motores eléctricos en la industria, en el sector terciario, consumen una gran parte de la energía eléctrica en el mundo. En la parte industrial las máquinas son muy utilizadas, ¿sí? Por ejemplo, principalmente en el caso de motores, de los que yo he visto, son motores con alimentación de 480 voltios, ¿no? A ver, la última parte dice que y pequeña mejora en su eficiencia puede generar un ahorro importante en coste de energía. A continuación, se mencionará alguna sugerencia. Dice que la salida de la potencia mecánica. ¿Esta potencia mecánica cuál es? ¿La que ingresa o la que sale? Potencia mecánica, la que sale. Claro, Claro, la que está en el eje, ¿no? La que está en el eje es la que siempre me va a interesar, ¿no? Dice que está en base al par de polos y a su velocidad. Es decir, la potencia que es necesaria para mover el objeto que está acoplado al eje del motor. Y la base de entrada, la potencia de entrada se calcula en base al voltaje y la intensidad nominal. Siempre en toda placa hay ciertos datos nominales y este va a servir para calcular la potencia de entrada, ¿no? Entonces va a tener dos potencias. Potencia de entrada y potencia de salida. Esto ya lo he explicado el ciclo pasado, pero vamos a nuevo a esa parte, ¿no? Potencia de entrada, la que ingresa, y voy a tener una potencia de salida, la que se encuentra en la parte del eje. Ya. Siempre la salida, es decir, la potencia de salida o potencia mecánica, que son lo mismo, ¿no? Esta que está aquí que dice potencia mecánica o potencia de salida, o también conocida como potencia útil. Voy a encontrarla de estas tres formas, ¿no? Potencia de salida, mecánica o útil, es lo mismo. Es siempre inferior a la potencia de entrada, a esta que está aquí, o también conocida como potencia eléctrica
o también es conocida como potencia absorbida. Siempre la útil va a ser menor a la absorbida, ¿no? ¿Sí? Entonces, puede ser el mismo término, potencia de entrada, potencia eléctrica o potencia absorbida. Y para el segundo caso, potencia mecánica, potencia de salida o potencia útil. Siempre la útil va a ser menor que la absorbida. ¿Por qué? Por las diferentes pérdidas que presenta el motor. Va a tener pérdida en el núcleo, va a tener pérdida en la bobina y va a tener pérdida en sí de la parte mecánica, ¿no? Voy a hacer más pequeño esto. Entonces, la eficiencia N, esta aquí es eficiencia, el rendimiento. Eficiencia. N va a ser igual a la potencia útil, la potencia que sale, sobre la potencia absorbida, ¿no? Mientras menos pérdidas tiene el motor, la máquina va a ser mayor eficiente. Como siempre digo, toda máquina genera pérdida producto del funcionamiento. Por ejemplo, al producirse calor en el motor, va a aumentar el calentamiento por 100 de las bobinas y también va a disminuir su vida útil. Entonces, por eso todos los motores tienen un sistema de enfriamiento, un ventilador, que permite que al momento que comienza a girar el eje, se comienza a girar las aspas, ¿no? Entonces comienza a enfriar la parte interna del motor. Entonces, esa parte es lo que es la eficiencia, ¿sí? Y por ejemplo, aquí ingresa una potencia absorbida, que es la potencia eléctrica, que me la da el voltaje de alimentación o voltaje nominal. Esta potencia que está aquí me la da el voltaje nominal y la intensidad nominal. Intensidad nominal. Me da la potencia absorbida. Y la potencia útil es justamente la que se mide aquí en el eje, en la potencia mecánica. Esta aquí es la que siempre digo que se aprovecha, ¿no? Ya que a este eje está conectado a diferentes aplicaciones que utilizamos en la vida diaria, o ya sea la parte domiciliaria, comercial o industrial. Y aquí, durante el funcionamiento, existen las pérdidas, ¿no? Aquí dice PM, PSU y PF. La primera es mecánica. La segunda es de la bobina, cobre. Y la tercera es de la parte del núcleo, ¿no? No solamente en el motor genera pérdidas, sino también los transformadores y los generadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta placa que está aquí, tengo voltajes y tengo amperajes. Primero vamos analizando la placa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué piensa que esta placa tiene 2 voltajes y 2 amperajes? Miren, ahí dice aquí voltaje 230 y voltaje 460. Y el amperaje me dice amperaje 7.8 y 3.9. ¿Por qué piensa? Porque puede funcionar con cualquiera de las dos. Un motor trifásico, es un motor trifásico. ¿No? Claro, este ¿No es un motor, motor trifásico? sí. A Claro. ver, este motor aquí tiene justamente para ser alimentado por 2 formas, ¿sí? En este caso tiene 2 tipos de conexiones. Tiene una conexión triángulo
y una conexión estrella. Para voltaje. Entonces, cuando yo lo conecto con la alimentación de 230 voltios, el amperaje que se va a medir en el motor, en cada una de las líneas, 7.8. No se olvide que este voltaje, este amperaje que está aquí es por línea. Y para cuando yo lo conecte por 460 voltios, el amperaje va a ser de 3.9. Eso es lo primero que puedo observar. Ya, ahora tengo otro dato. ¿Cuánto es la eficiencia en ese motor? La eficiencia es 89.5. Ya, ¿dónde dice esa parte? Ahí mismo en la última partecita de voltaje. Eficiencia 89.5. Aquí está la eficiencia. Ajá. Esta es la eficiencia del motor, ¿no? Entonces es decir que de la potencia que es absorbida por mi motor, el 89.5% es aprovechada y el faltante, que viene a ser 10.5%, se pierde en el trabajo, ¿no? Entonces, esa característica es importante conocer. Mire, por ejemplo, aquí tengo los tipos de conexiones. Es aquí bajo voltaje y alto voltaje. Este bajo voltaje es triángulo y este alto voltaje es estrella. Aunque no me indica eso, pero cuando tienes dos tipos de conexiones se supone eso, ¿no? Entonces, es trifásico. Profe, Dígame. profe, disculpe. En la estrella y en los triángulos, el primero no es estrella, el que está a la izquierda. No. Y el Siempre, segundo es el segundo es el siempre el del bajo. A ver, veamos la placa anterior. Que están marcados los conexionados. A ver. Ya. Siempre el voltaje menor, como está aquí, en la otra placa no está, ¿no? Siempre el voltaje menor es en triángulo. Y el voltaje mayor es en estrella. Por eso decía bajo voltaje y alto voltaje. Entonces, para nuestra placa, miren, aquí está. Esta sí está marcada. Para esta placa que está acá, ya, esa está más clara, esa ya, ya, y la otra no. Ya, esa no está clara. ya. Este de aquí viene a ser triángulo. Este de aquí. Y este viene a ser estrella. Siempre que vean dos voltajes, y así no esté marcado como está aquí, el voltaje menor es triángulo y el mayor es estrella. Ya, ya. Ya, por ejemplo, aquí también tengo la velocidad, ¿no? Que está aquí. 1760. No se olvide que esta es la velocidad en el eje. Tengo bajo qué norma fue creada. Norma NEMA. Esta norma NEMA es americana. Tengo la temperatura ambiente de trabajo. Esto de aquí es lo que es el IP. Que creo que ya mismo veremos, ¿no? Que es la protección que tienen todas las máquinas. Bueno, todos los elementos eléctricos contra el polvo y la humedad. Ya, profe. O sea, quiere dar a entender de que una conexión de bajo voltaje, o sea, en delta, consume más corriente, Sí, más amperios. sí, sí. Como Como quiera, usted entre indica, mayor ¿no? voltaje es menor el amperaje. Claro, son inversamente proporcionales en este caso, ¿no? A mayor voltaje, mayor amperaje. Digo, a menor voltaje, mayor amperaje. Y a mayor voltaje, menor amperaje. Por eso que se hace un conexionado especial que sería conexionado estrella-triángulo. ¿Sí? Esto aquí es muy aplicable, usted creo que lo hagan en la parte de control eléctrico más adelante. Que este conexionado es para evitar justamente al momento de funcionar el motor que existe el pico de amperaje, ¿no? Pero todo motor cuando comienza a funcionar existe un pico y luego baja y se estabiliza. Entonces, para evitar ese pico, se hace este conexionado especial. Estrella porque en estrella es menor amperaje. Esta es lo que es la eficiencia. Y por ejemplo, aquí hay un cálculo justamente
justamente con lo que está aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la eficiencia y tengo la potencia, que son 3 HP. Y está en la parte de acá. ¿Sí? Esos 3 HP es la potencia útil del motor, ¿no? Entonces, ese dato que me da la placa es el valor de la potencia que es aprovechada. Entonces, aquí hace la conversión, ¿no? La fórmula decía que N es igual a potencia útil sobre potencia absorbida. Así es la fórmula, ¿no? Es la fórmula general. De esta fórmula está despejando la absorbida, que es la que no tengo. ¿Sí? Entonces, lleva a esta fórmula y queda potencia útil sobre N. La N sabemos que es 89.5%. N, 89.5%. Y para aplicarla en la fórmula debo dividirlo para 100. Esto dividiéndolo para 100 sale justamente eso, 0.895. ¿No? Para que no quede porcentaje en mi potencia absorbida. Y la potencia útil está pasando a vatios, ¿no? Disculpe, los HP. No se olviden que un HP tiene 746 vatios. Entonces, un HP es igual a 746 vatios. Que es la multiplicación que está haciendo en la parte de abajo. HP con HP se van y quedan vatios, que es lo que está aquí. Y es 2238 vatios. Hace esta división, 2238 vatios para 0.895 y sale 2500. Pueden ustedes hacer la comprobación. 2238 dividido para 0.89. Sí. 2500,55. Bueno, casi lo mismo. Esta de aquí viene siendo la potencia absorbida del motor. Es la potencia eléctrica. ¿Sí? Esta potencia es eléctrica, la otra es potencia mecánica. ¿Sí? ¿Está entendido el proceso, esa parte? ¿Alguna pregunta? Estamos claros, creo, ¿no? No le cambie la imagen, que esté confundido. No le cambie, que no repito. Esta es la fórmula general. ¿Sí? Y de aquí despejó. Potencia absorbida es igual a potencia útil sobre N. La N es 89.5%. Para Sí, que no ya, quede en profe. porcentaje, lo divide para 100. Estamos claros, ¿verdad? Entonces la potencia absorbida para este motor son 2500 vatios, ¿no? Es la potencia de entrada o potencia eléctrica. ¿Tenemos un ejercicio más? Ya, por ejemplo, aquí dice... Bueno, lo que les indicaba antes, ¿no? Utilizar motores de elevado rendimiento para una misma potencia puede hacer diferencia en la eficiencia entre un 3 y un 8%. Es decir, en las explicaciones de antes. Si yo tengo dos motores con la misma potencia, pero tiene uno mayor eficiencia que el otro, escoge el que tiene mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque el mantenimiento va a ser menor y la vida útil va a ser mayor. Siempre hay que escoger el que tenga mayor eficiencia. Y dice, para que al momento de seleccionar un motor, lo aconsejable es que estos motores tengan una eficiencia mayores al 75%. Pero ya en la práctica, lo aconsejable es que sean mayores al 82%. ¿Sí?
Si es mayor a este valor, este motor es bueno, tiene buena calidad y va a tener un buen trabajo. ¿Sí? Toma en cuenta este dato, 82%, no 75%. 75 es muy bajo a mi parecer. Y, a ver, más adelante. Bueno, hay que también tomar en cuenta la parte de mantenimiento, ya que al pasar el tiempo, la eficiencia va a disminuir. Por eso se hacen muchas pruebas, por ejemplo, la parte del megado, que vamos a ver más adelante en esta semana, que es justamente para ver la calidad del aislamiento de los conductores. Porque con el tiempo los aislamientos se van deteriorando, se van dañando. Y muchas veces es más adecuado cambiarlo que esperar mucho tiempo que se dañe las bobinas, que se queme la bobina, para cambiar todo de una vez. Entonces, el tratamiento, el mantenimiento va a salir más barato. Bueno, esto aquí, el IP, vamos a ver el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta ahí para hacer unos cuantos ejercicios? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Creo que no hay preguntas, ¿no? Se nos va a acabar la primera hora, el tiempo. Antes que se acabe el tiempo de la primera hora, coloquen presente su nombre, se desconectan y se conectan de nuevo, por favor, para continuar.